Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo, de los romances turbios y de las historias que nos dejan con la boca abierta. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema candente, un tema lleno de drama, pasión, y por supuesto, mucho chisme. Vamos a desentrañar la historia de un amor prohibido, de un romance que fue destrozado por la maledicencia y los rumores. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Están listos para conocer todos los detalles? Porque yo sí. Antes de empezar, ya saben la dinámica. Si son nuevos por aquí, les recomiendo que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y se unan a esta comunidad de amantes del chisme, de las telenovelas y de todo lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una que ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo. Ambos son actores turcos talentosísimos, conocidos por sus papeles en series de televisión que han roto récords de audiencia. Pero más allá de sus logros profesionales, lo que realmente llamó la atención del público fue la química innegable que compartían en la pantalla, especialmente en la exitosa serie Erkenzicus. Esa chispa, esa conexión, esa intensidad, todo apuntaba a que su relación iba más allá de lo profesional. Y bueno, la verdad es que al parecer, sí. La serie Erkenzicus los lanzó a la fama internacional. Demet, con su encanto natural y su talento actoral, interpretó a Sanem, una joven soñadora y llena de energía. Can, con su atractivo físico y su carisma arrollador, dio vida a Can Divit, un fotógrafo rebelde y apasionado. La historia de amor de Sanem y Can, llena de enredos, risas y momentos románticos, conquistó los corazones de todo el mundo. La gente los amaba como pareja y la pregunta constante era, ¿están juntos en la vida real? Los rumores sobre una relación entre Demet y Can empezaron a circular con fuerza. Los medios de comunicación, las redes sociales, todo el mundo hablaba de ellos. Las fotos y los vídeos de sus salidas juntos, de sus miradas cómplices, de sus gestos de cariño, todo parecía confirmar que entre ellos había algo más que una simple amistad. Se les veía cenando en restaurantes, paseando por la calle, incluso se rumoreaba que habían viajado juntos. La especulación crecía día a día. Los fans se volvían locos con cada nueva pista, cada insinuación, cada like que se daban en Instagram. La expectativa era enorme. Pero como en toda buena historia de amor, la felicidad no iba a ser duradera. Y es aquí donde entra el lado oscuro de la fama, la envidia y las calumnias. El rumor se propagó como la pólvora, supuestas disputas en el set, exigencias de Can, celos, e incluso la supuesta interferencia de la familia de Can en la relación. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, comenzaron a publicar todo tipo de historias sensacionalistas, muchas de ellas sin fundamento. Se hablaba de un comportamiento problemático por parte de Can, de una personalidad difícil de manejar, de discusiones constantes. El ambiente se volvió tenso. La presión mediática, la constante atención, las críticas y los rumores afectaron la relación de Demet y Can. La situación se volvió insostenible. Y como suele pasar en estos casos, las calumnias y las especulaciones comenzaron a erosionar lo que parecía ser una relación prometedora. Las acusaciones falsas, los malentendidos y la falta de comunicación se hicieron presentes. El resultado fue devastador, la pareja se separó. La noticia conmocionó a sus fans y a los medios de comunicación. El romance que había cautivado a tantos llegó a su fin. Y la culpa, en gran medida, fue de los chismes y las mentiras. La serie que los unió, que los catapultó a la fama, se convirtió en un recuerdo agridulce. Después de la separación, ambos actores tomaron caminos separados. Can, con su carrera en ascenso, continuó trabajando en nuevos proyectos. Demet, por su parte, también siguió adelante protagonizando otras series exitosas y demostrando su talento y profesionalismo. Ambos se han mantenido reservados sobre su relación pasada, evitando hablar públicamente sobre los detalles de su ruptura. Pero la historia no termina aquí. El tiempo ha pasado, y aunque ya no están juntos, el recuerdo de su romance prohibido sigue vivo en la memoria de sus fans. Las redes sociales siguen llenas de fotos y vídeos de ellos juntos, de mensajes nostálgicos y de deseos de que algún día vuelvan a estar juntos. Y es que a pesar de todo, la gente sigue creyendo en el amor que existió entre Demet y Can. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama,
los rumores y las calumnias pueden destruir un amor. Un amor que, al parecer, era verdadero y prometedor. Una historia que nos recuerda que en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan y que la verdad a veces es difícil de encontrar. Y es una lección sobre la importancia de la privacidad y de protegerse de las malas intenciones. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia llena de drama y pasión. Ya saben, este tipo de contenido es mi favorito, así que si les encantó, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de la historia de Demet y Can? ¿Creen que podrían haber superado los rumores y las calumnias? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudaría muchísimo para seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Pero la historia de Demet y Can es mucho más profunda que un simple romance mediático. Vamos a sumergirnos aún más en los detalles, El encuentro en Erkenciskus, el principio del hechizo Antes de que el mundo se enterara de su posible romance, Demet y Can eran, ante todo, compañeros de trabajo. La elección de ambos para protagonizar Erkenciskus fue, sin duda, un golpe de suerte. La química entre ellos era palpable desde el primer momento, tanto que trascendía la pantalla. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban mutuamente en cada escena, todo sugería una conexión especial. Demet, con su sonrisa radiante y su habilidad para interpretar personajes entrañables, se convirtió en la Sanem perfecta. Su energía, su espontaneidad y su capacidad para transmitir emociones la hicieron ganarse el cariño del público. Can, por otro lado, con su físico impactante y su mirada penetrante, encarnó a Can Divit a la perfección. Su carisma, su profesionalismo y su dedicación al personaje lo convirtieron en el galán ideal. La serie, una comedia romántica con toques dramáticos, narraba la historia de Sanem, una joven que sueña con ser escritora y que encuentra trabajo en una agencia de publicidad. Allí conoce a Can, un fotógrafo famoso y dueño de la agencia, y entre ellos surge una atracción irresistible. La serie se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en numerosos países de Europa, América Latina y Asia. El éxito de la serie y la química entre Demet y Can alimentaron los rumores sobre una posible relación. Los fans, ávidos de saber más sobre sus ídolos, comenzaron a investigar y a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ellos juntos, de comentarios sobre su posible relación y de teorías sobre su futuro. Más allá de la pantalla, las evidencias del romance Las pruebas de que Demet y Can tenían algo más que una amistad eran cada vez más evidentes. Los paparazzi los fotografiaron en varias ocasiones, disfrutando de cenas románticas, paseando por la calle tomados de la mano o besándose en público. Sus salidas juntos, sus miradas cómplices y sus gestos de cariño eran la comidilla de los medios de comunicación y de las redes sociales. Además, los rumores sobre una relación entre ellos se intensificaron con la publicación de fotos y vídeos en sus perfiles de redes sociales. Se intercambiaban likes, comentarios y mensajes cariñosos, lo que alimentaba aún más las especulaciones. Los fans no tardaron en crear cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y noticias sobre ellos. Uno de los momentos más comentados fue cuando se les vio juntos en un viaje romántico. Las fotos y los vídeos del viaje se hicieron virales en cuestión de horas, y los fans no tardaron en sacar sus propias conclusiones. La cercanía entre ellos, sus risas, sus miradas y sus gestos de cariño confirmaron, para muchos, que estaban enamorados. El comienzo de la tormenta, rumores, celos y presiones Sin embargo, la felicidad no duraría para siempre. La fama y la atención mediática también trajeron consigo un lado oscuro, los rumores, los chismes y las calumnias. La presión de los medios de comunicación, los celos y las críticas comenzaron a afectar la relación de Demet y Can. Los rumores sobre supuestas disputas en el set, exigencias de Can y la supuesta interferencia de la familia de Can comenzaron a circular con fuerza. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, comenzaron a publicar todo tipo de historias sensacionalistas, muchas de ellas sin fundamento.
Se hablaba de un comportamiento problemático por parte de Khan, de una personalidad difícil de manejar, de discusiones constantes y de celos infundados. La situación se volvió insostenible. La constante atención, las críticas y los rumores afectaron la relación de Demet y Khan. La presión mediática, la envidia y las calumnias comenzaron a erosionar lo que parecía ser una relación prometedora. Las acusaciones falsas, los malentendidos y la falta de comunicación se hicieron presentes. La ruptura, un final triste y doloroso. El resultado de toda esta tormenta fue devastador, la pareja se separó. La noticia conmocionó a sus fans y a los medios de comunicación. El romance que había cautivado a tantos llegó a su fin. La culpa, en gran medida, fue de los chismes y las mentiras que circularon sobre ellos. La ruptura fue un momento muy doloroso para ambos actores. Demet y Khan intentaron mantener la calma y la profesionalidad, pero la tristeza era evidente en sus rostros. El final de su relación fue un duro golpe para sus fans, quienes soñaban con verlos juntos para siempre. Después de la tormenta, nuevos caminos, recuerdos y esperanza. Después de la separación, ambos actores tomaron caminos separados. Khan, con su carrera en ascenso, continuó trabajando en nuevos proyectos, demostrando su talento y profesionalismo. Demet, por su parte, también siguió adelante protagonizando otras series exitosas y demostrando su valía como actriz. Ambos se han mantenido reservados sobre su relación pasada, evitando hablar públicamente sobre los detalles de su ruptura. Sin embargo, el recuerdo de su romance prohibido sigue vivo en la memoria de sus fans. Las redes sociales siguen llenas de fotos y vídeos de ellos juntos, de mensajes nostálgicos y de deseos de que algún día vuelvan a estar juntos. El legado de un amor prohibido, lecciones y reflexiones. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama, los rumores y las calumnias pueden destruir un amor. Un amor que, al parecer, era verdadero y prometedor. Una historia que nos recuerda que en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan y que la verdad a veces es difícil de encontrar. La historia de Demet y Can nos deja varias lecciones. La importancia de la privacidad. En el mundo del espectáculo, es fundamental proteger la privacidad y evitar exponer la vida personal al escrutinio público. El poder de los rumores. Los rumores y las calumnias pueden ser muy perjudiciales y pueden destruir relaciones, carreras y vidas. La importancia de la comunicación. La falta de comunicación y los malentendidos pueden ser muy dañinos para una relación. La necesidad de protegerse de las malas intenciones. En el mundo del espectáculo, es importante protegerse de las personas que quieren hacer daño y de las malas intenciones. El romance perdura, un final abierto a la esperanza. A pesar de la tristeza y la decepción, la historia de Demet y Can no es un final definitivo. El amor que existió entre ellos dejó una huella imborrable en sus fans y en la memoria colectiva. Las redes sociales siguen llenas de fotos y vídeos de ellos juntos, de mensajes nostálgicos y de deseos de que algún día vuelvan a estar juntos. Quién sabe, tal vez en un futuro los caminos de Demet y Can vuelvan a cruzarse. Tal vez el tiempo cure las heridas y les permita superar el pasado. Tal vez el amor que un día existió entre ellos vuelva a florecer. Mientras tanto, los fans seguirán soñando con ese final feliz y con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Y aunque el futuro es incierto, la historia de Demet y Can seguirá siendo un ejemplo de amor prohibido, de pasión y de la fragilidad de la fama. Un ejemplo que nos recuerda que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece y que la verdad, a veces, es difícil de encontrar. Y con esto, mis queridos seguidores, damos por concluida esta profunda inmersión en la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta apasionante historia. Recuerden dejar sus comentarios, darle like al vídeo, compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama y más historias del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.